¿Te imaginas que por algún momento las películas que son ficción y algún... la voy a leer, no soy tan mamón. Me lo iba a imaginar, güey. ¿Te imaginas que por un momento las historias de ficción que cuentan en tantas películas se tornaran realidad? ¿Te imaginas el poder de controlar tu cerebro en grados superiores a la mayoría? El poder ver a través de los objetos. Una nueva explicación que contradice todo lo que ya creíamos saber. Y además que científicos reconocidos no pueden dar explicación a cierta magia de chamanes. Y además esto se pone mejor. Todo esto fue desarrollado en México por el doctor Jacobo Greenberg. Y cuando estaba en el punto más alto de su investigación, desapareció de la faz de la Tierra sin dejar algún rastro. Sin duda alguna, este es el mejor capítulo, el capitulazo de To Welcome my trip. to my trip, señor Meneses. Un Hola. gustazo. Buenas noches, güey. Señor Pfizer, le tengo que decir ya. Vacunado apenas, güey. Tú te vacunaste ya hace un Ya tiempo. hace 2 semanitas, una semanita, no me acuerdo. Pero ya, somos chicos que ya cumplimos con nuestro deber Ujú. Sí, sí. de ciudadanos, güey. ¿Pero qué se siente vacunarse, señor Meneses? Cuéntale. Pues yo tengo miedo, güey. ¿Tú tienes miedo a las vacunas, güey? Sí, güey, ya Yo. tenía de verdad como unos 8 años, güey, mínimo sin que una aguja me tocara, güey. Nada más las de los drogadicto que es usted, ¿no, señor? Las de heroína. Por eso me las puedo inyectar en el tobillo y no siente, güey. No, señor Meneses, obviamente esta vacuna es para cuidarnos, obviamente le recomendamos a todo el mundo que se la lleguen a poner, Ah, claro, güey. pero vamos a hablar un poco más ya de Jacobo Greenberg, Señorazo, güey. ídolo de masas y amante de todas, ¿no? Así lo vamos a escribir por el momento. El ídolo de masas es su ídolo, usted, señor Meneses. Sí, güey, Por me eso gusta estamos mucho, haciendo güey. este capítulo. Pues sí, güey. Y también gracias a ti porque me explicaste un par de cosas que no entendía. Hay que decir que Ajá. este es un capítulo un poco especial porque es una persona que nos interesa demasiado lo que él sabe, lo que él conoce y lo que él explica en sus libros. Y a lo mejor por cosas distintas, güey, Ujú. ¿sabes? Sí, sí. Ahorita le vamos a decir cómo fuimos nosotros desarrollando un poco el conocimiento de él. Y fueron horas de lectura que nos aventamos. Sí, sí, sí. Demasiados libros que tiene el señor Jacobo Greenberg y ninguno está a la venta No, no, no. en Eh, bibliotecas oficiales. en la página de su hija, Sí, lo vamos a sí dejar abajo está, claro. para que si a alguien le interesa un poco más, Vean entrar un estos poco más libros en el con unas mundo. portadas que aparte están chulas, güey. Pues, Chulas, chulas. mano. Sí, güey. No, pues, obviamente ya a mano, pero sí, su hija es la que vende los libros de Jacobo Greenberg, ¿no? Sí, sí, sí. Intentando dar un poco de explicación a lo que pasó su padre, ¿no? Sí, un pequeño paréntesis antes del capítulo es que tenemos que verlo como con mente abierta. Este Sí, sí, episodio sí. es algo Único. único, güey. Es algo que no se puede explicar, pero y más si no tienes la mente abierta. Tienes que tener una mente que se espere todo. Claro, güey. Lo que creas que es imposible en este capítulo lo vamos a demostrar que a veces la realidad siempre, siempre va a superar la ficción. Claro, claro, claro. Vamos a empezar un poco con esto. Le iba a preguntar a usted, ¿se acuerda cómo inició este capítulo? ¿Cómo me empezó a platicar usted? Sí, sí me acuerdo. Hay que recordar, güey, íbamos en la carretera, no me acuerdo dónde íbamos, y que se cayó el escape, güey. Del carro, güey. Ajá, de nuestro carro, se cayó el escape de nuestro carro y nosotros culpando del lado de, güey, ese vato que trae en su carro, güey. quién sabe qué. Y pasa el vato todo buen pedo, güey. Nos dice, oye, bro, tu carro. Ajá. Nos estacionamos y estaba el escape colgando, Sí, güey. sí, pero ahí colgando, gente. Pero por coincidencia, güey, nos frenamos exactamente Ajá. en un Firestone, güey. Sí, sí, ahí nos atendieron, güey, y llegó un don en una bici. Sí, al cual no pasamos porque llegó un don, güey. Ajá. Era una bici que dijo, no, bro, aquí enfrente te cobran más barato. Y pues estábamos a nada. Sí, sí. El don sabía que sabía de eso, No, güey. obviamente. Y sabía en el momento en que se bajó y arrancó el escape, güey. Ah, no, sí, güey, ya no había manera. Hubo Sí, un sí. momento que a mí me dijo, güey, llévate mi bici, güey. Estoy Yo, allá y yo voy con tu y amigo. tú te fuiste con él y yo iba en la bici, literal, güey. Llegamos allá a la mecánica. Y yo Sí. estaba viendo ahí como mi carro lo estaban arreglando un don, a ver qué onda, qué se hacía, qué tenía. Y el señor Meneses contándome, ¿tú crees a Jacobo Greenberg, güey? Situación Sí, para güey. contarte una No, gran momento. estábamos matando tiempo. Sí, No sí. queríamos hacer otra cosa. Y yo dije, güey, ¿por qué no hablarle de chamanes, de telepatía y de un señor que es una joyita? Vamos a conocer. Vamos a empezar un poquito con Jacobo Greenberg, ¿le parece? Entonces entramos en Jacobo Greenberg. Welcome to my trip. Greenberg fue un científico chamán místico, poeta y un amante con una relación extraña a las mujeres, y cada una de las posibilidades de su desaparición viene a cerrar uno de estos personajes. Mi perfil de Tinder. Así está, Ese es mi perfil de Tinder, güey, realmente. así está puesto en Tinder. Sí, Y güey. te has casado, morrita. Ahí conocí a la mamá de mis hijos, güey. Felicidades, señor. No es cierto, no tengo hijos y tampoco Pero sí. esposa, güey. No. No, no es cierto, no me... ¿Por qué la está negando usted en cámara, señor Meneses? No es mi esposa, es mi novia, tengo una novia, güey. Un saludo para la novia del señor Meneses. Paladeni. Paladeni, así, en pocas palabras. Sí. Paladeni. Yo no tengo novia, estoy soltero, señor. O sea, yo le fallé a Bien. Jacobo Greenberg. Sí, güey. Hasta este momento yo voy puntos atrás de Jacobo Greenberg. Pero cómo eres de buen chamán, ¿eh? Eso sí, hermanito. Nadie como tú hace unas limpias.
Un día vamos a contar la historia de una limpia que tuvimos aquí. En esta En habitación, esta- güey, a en, las en 12 esta de la noche, habitación todos dormidos. había una limpia, Hubo una güey. limpia en este cuarto. Pero vamos a contar para ver una Algún día, lección güey, de algún día. terror. Ya está Claro, güey. acercando noviembre, ¿vale? Jacobo Grinberg. Nacido el 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México, hijo de inmigrantes europeos. Además fue hermano de los actores Ari Telch y David Grinberg, así como del prestigiado oftalmólogo Nathan Grinberg. Tras titularse, Grinberg viajó a Estados Unidos. Hay que decir que Grinberg estaba especializado en el estudio de la psicología, licenciándose en esta. Y vamos a explicar un poco, aparte de lo que hizo, por Sí. qué hizo que se interesara en esto. Pero él tiene un doctorado en el New York Medical College, donde se dedicó a llevar un registro electrofisiológico del cerebro humano expuesto a estímulos geométricos. Lo vamos a ir explicando un poquito más adelante, gente. Sabemos que Ok. esto es un poco difícil, pero para que les empiece a interesar un poco, Grinberg tenía una razón para estudiar el cerebro. ¿Cuál era, señor Meneses? ¿Se la sabe usted? Sí, sí. Su mamá falleció de un tumor A en los el 10, cerebro. a los 3 años. Sí, cuando él tenía. No, pues sí, no. Este, y a partir de ahí, pues sí le quedó ese pique de por qué mi mamá, por qué en el Ujú. cerebro, a lo que procedió a estudiarlo, güey. Pero Un trauma que queda para toda la vida. sí, sí, sí. Estabas diciendo lo que dijiste de sus hermanos. Sí, sí. Qué familia, Sí, joyita de sí, familia, güey. actores, doctores, de todo, de todo. Y además inmigrantes europeos. No, güey. Ese es el toque No que cualquiera. pone, sí. Judíos, ¿eh? No cualquiera viene de ¿cómo se llama? De allá, del viejo oeste, ¿no? Sí, sí, sí. Mm. Me quería decir que Jacobo Greenberg me interesa demasiado el hecho de cómo llevó su trauma. Lo llevó Ah, muy no, diferente claro, su güey. duelo a la mayoría de las personas. Ujú. No se dejó de caer por eso. Vamos a decir que regresó a México con ideas muy nuevas acerca de la psicología y abrió laboratorios en la Universidad Anáhuac, después en el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, después en la UNAM y en el CONACYT. Hay que decir que hay un personaje muy legendario dentro de su historia llamada Pachita, que fue un personaje que le dio vida a todos los testimonios y libros que tiene Grinberg. Y la experiencia interna, el despertar de la conciencia, la luz angelmática, la expansión del presente, los chamanes de México, el cerebro y los chamanes son un poco de sus libros. Fue en diciembre de 1994, cuando un suceso conmocionó a la sociedad mexicana, pues repentinamente y sin dejar una huella, el reputado neurofisiólogo y psicólogo Jacobo Grinberg desapareció. Ese día, el 8 de diciembre, el investigador de la UNAM no se presentó a impartir sus clases ni a su laboratorio de la histórica Universidad Mexicana, pero la alerta no le causó nada a su familia porque él solía desaparecer. Fue hasta el 12 de diciembre, el día de su cumpleaños, que no se presentó a ninguna reunión. Wow. Desde ese día, señor Meneses, no se sabe nada de Jacobo Grinberg. Hasta hoy día, güey. Hasta hoy día. Hasta que se suscitaron un poco de revelar unos Unos documentos documentos, de la NASA, pero de la CIA, de la CIA, pero pero donde está su nombre de él. donde está su nombre Ajá. cuando... Oh, mira, es difícil hablar un poquito de eso sin Sí, sí. spoilear un poco, Ujú. pero tiene muchísimo que ver su desaparición, un poquito lo censurado que está, porque a mí sí, a mí en lo personal se me hace impresionante, Sí, sí, sí. como que la UNAM no tenga una estatuilla, güey, algo De él. de que se estudió ahí el señor, güey. Esto se pone mejor, porque no solo es que no tengan una estatua de él, de lo reconocido que era, sino de cerraron todos sus laboratorios y no hay ni un rastro de ellos mismos ahí en las universidades. Es como si nunca hubieran existido. Sí, sí, y no tenía uno, güey, ¿sabes? Güey? Sí, sí. Aparte, Hay un documental, el documental más bueno de él, Jacobo Sí. Grinberg, explicando su vida, es dificilísimo de conseguir. sí, No se encuentra en YouTube. no. Es de un español, aparte. Me parece demasiado loco, güey, Sí, sí. que descabellado que de verdad aquí en México no se sepa de él. Que no hay una referencia. Tendría ese señor que estar en mi billete de 500. Sí, sí, sí. Ese señor es lo que le dio vida a muchísimas cuestionamientos de hoy en día, ¿no? Sí, sí, Y muchas teorías de él aún se siguen abarcando en otro tipo de lugares, ¿no? sí, sí. ¿Le parece, señor Méndez, si empezamos con una de sus teorías o una de sus trabajos más importantes? Sí, sí. La visión extraocular. Oh, Usted me contó cómo empezó sí, fue la suceso. primera. Creo que me parece que es el primer encuentro ¿Mm? que tiene con ese mundo. Sí, sí. Él fue en calidad de testigo a Ok. ver lo que estaba pasando con un señor que estaba experimentando con eso, que es la visión Ujú. extraocular, que es básicamente ver cosas, ver sentidos y así sin tus ojos. ¿Le parece si lo digo primero así que es la visión extraocular? Ah, perfecto, bro. Bueno, le voy a decir una cita que primero desarrollaron. El primer sentido que desarrolló el ser humano es precisamente el tacto. Y aparentemente en un principio el tacto cumplía algunas de las funciones que actualmente cubren el resto de los sentidos, los cuales eventualmente surgieron respondiendo a necesidades evolutivas.
La visión extraocular es un procesamiento visual de la información sin el uso de los receptores retinianos. O sea, ver sin los ojos, señor Meneses. Sí, güey. Esto lo que decía acerca del primer sentido que desarrollamos es el tacto, es algo muy importante, porque cuando una persona en un accidente o algo pierde algún sentido, los demás sentidos suelen potenciarse, Sí, sí. sin una aparente razón, ¿no? Entonces, esto daría un auge a que sí puede hacer que la visión extraocular pueda Suceda. existir. ¿Mm? Otra cosa, un dato curioso también, Ujú. es que una persona ciega ¿Mm? que ha tocado toda su vida cubos y círculos, ¿Mm? si llega a ver Sí, sí. y ve a los dos objetos, no sabría cuál es cuál si Sí. no los toca. Usted tiene toda la razón, o sea, en el sentido tienen que volver a cerrar los ojos para saber cuál es, Sí, sí, sí. Es otro porque ya tipo está de... tan acostumbrado. Sí, sí, sí. Es difícil explicarle a una persona ciega cómo es el color verde, cómo es el color Sí, naranja. cualquier color. Es imposible. Es imposible, sí. ¿Cómo lo describiría usted? No, pues no lo sé, güey. Es algo así. O sea, es tan fácil Un... decirle al mundo, es negro. Sí, sí, ¿Cómo le sí. explicas a alguien que es Es negro? que no sé, he estado viendo también testimonios de personas que Ujú. fueron invidentes, que vuelven a ver, y dicen que es muy difícil, que no es como si cerraras los ojos, No, 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 que no es, que es no muy, es, muy, muy diferente. Es algo que que la nada no es negro. lo mismo que sería para lo de, de un color explicarle a ellos, creo que sería lo mismo para ellos Explicarlo. explicarnos a nosotros de Porque cuando cómo es no ver. ellos dicen que es la nada, Sí, pero la nada es, nosotros pensamos que la sí, nada sí, es color negro, todo, sí, sí, pero ellos dicen que no es color negro, sí, que sí. no tiene color. Y que vuelven a cerrar los ojos y dicen que es totalmente distinto. Bueno, la visión extraocular históricamente está documentado este tipo de experiencias. Se han realizado públicamente desde los años 80. Uno de los pioneros en difundirlo y enseñarlo fue el doctor José Luis Altamirano Hernández, quien lo denominaba como dermovisión, puesto que él enseñaba a ver con la yema de los dedos. Cuando tú tenías el tacto con esto, tú sabías de qué color era sin verlo, Sí, sí. porque estaba desarrollando los sentidos hasta ese grado. Usted me contó algo de unos niños que se espantaron Sí, acerca de eso. dos cosas es que el método de Greenberg era, ¿Mm? empezó con ese porque fue precisamente de Altamirano Sí, que sí. conoció la visión extraocular, pero fue muy, muy, muy diferente el método. ¿Mm? Era al inicio ponía su pulgar en el entrecejo del niño, Ok. se aseguraban de que no se viera nada y les preguntaban, había dibujos, paisajes vívidos, cosas fáciles, ¿sabes? Un ¿Mm? elefante, el mar. Ok. Y a los niños les preguntaba, los niños sin ver solo le ponían el pulgar. El, lo que al principio creía que era como conectar lo que estaba viendo él, pero ¿Mm? descubrieron una serie de cosas impresionantes que no era eso. El niño, había niños que sí describían ese tipo de cosas Sí, muy sí. fácil. Una niña que se acercó a él y una cosa que dicen que es muy importante es que a los niños tienes que tomarlos en serio y ellos tienen que tomarte en serio. Ok. Porque a un niño tú dile, te voy a poner esto y tú me vas a decir que ves, empiezan a ¿Mm? jugar. Pero como la niña lo tomó siempre muy en serio, lo desarrolló muy bien y muy chido, como que veía colores muy vívidos y así. Ok. Si tú haces eso, si tú empiezas a tener ese tipo de cosas, tú quieres, y no es difícil, quieres experimentar en tu casa, ¿no? ¿Mm? A lo que la niña lo hacía. Tenía un hermano que también lo hacía. De hecho, el niño, O sea, no, la niña replicaba eso en el niño. en su casa y le ayudó a su hermano. Ok, ok. Y su hermano le costaba mucho leer Ujú. y aprendió a leer con la visión extraocular sí, más fluido. Ok. Y le gustaba mucho más leer así. Todo esto que te estoy contando sé que suena a fantasía, Sí, sí, a sí, sí. ciencia ficción. Hay un libro que se llama Visión Extraocular, de donde saqué De todo Jacobo esto. Greenberg. Y de verdad está, de Jacobo Greenberg. Y lo que más me vuelve loco es que cuando te menciona que fue en Cuernavaca, en primarias, en una primaria de Cuernavaca y en una de Puebla, me Ujú. parece. Entonces está, o de Toluca, creo. Sí, de Toluca. Ajá, Yo de lo leí también. Toluca. Sí, sí, de Toluca. Y está impresionante. Cuernavaca está como a 2 horas de donde estamos. Son testimonios de gente de verdad. O sea, Lo- hay testimonios ahí sí, sí, escritos. sí, los niños estarían vivos. Sí, sí, pero nadie Bueno, sabe qué pasó con ellos. Greenberg, ajá, tampoco. El hecho de que le iba a decir a usted, este tipo es un poder, ¿no? Es un poder Sí, sí, la sí. visión, la visión extraocular. ¿Por qué no es conocida? Sí, sí, sí. ¿Por Porque si qué yo quieren, no se la puedo hacer a mi sobrino, no? sí, sí, sí. Aparte de, bueno, de todo eso, lo que más me impresiona Ujú. es que te digo, tú quieres eh, practicar eso que viste en Sí, tu sí, casa, ¿no? Aparte obvio. es algo fácil. Los papás de una niña, esto no está en el libro. No, ok, Esto que te voy a contar sale en el documental de Jacobo ok. Greenberg por una de las esposas de Jacobo Greenberg, porque el señor era un Casanova, El ¿no? señor era, donde ponía el ojo ponía la bala. Sí, sí, sí.
Dice que una de las niñas empezó a ganarle la palabra a sus Ok. papás de todo lo que iban a decir. Estaban hablando y la niña ya sabía qué iban a decirle, Ujú. pero muy inusual, muy más de que fuera como coincidencia, Sí, ¿sabes? sí. O que supiera qué decir porque es su mamá. No, sino ya muy inusual. A mí me ha pasado eso, pero como un Sí, debate, sí, sí. una entre mil. No, pero ya de verdad, tanto que la mamá le empezó a molestar, pensó que Sí, a lo sí. mejor no era tan sano. Todo se desbordó cuando un día la niña ve que ve a su mamá y ya sin entrenar, porque te digo que para la visión extraocular tenían un método que Ujú. es de meditación, de concentrarse, respiración y todo eso. Sí, sí. Sin necesidad de eso, la niña vio a su mamá, le estaba viendo y de repente se empezó a poner muy mal, se asustó mucho porque estaba viendo los órganos, De su madre. estaba viendo a través de la Oh, piel de su mamá, como veía a través de las cosas. A esa niña, antes de eso, fue la primera que la pudieron soltar. Antes hacían experimentos así en un salón, a la niña la soltaron ¿mm? y con los ojos vendados que se revisaban muchísimas veces antes de Ok, colocárselos a la venda. la niña Ujú. caminaba, había veces donde había escalones, la niña Lo iba, sabía. sí, la niña iba. Oh, Esa niña fue imagínate espectacular. desarrollar esa capacidad al máximo. En serio quisiera como contactar con esa niña, de verdad, sería Ajá, y como, si nos ve algún día, aquí sí, abajo que nos contacte no, y sí, en sería, serio, sería de verdad. espectacular. La visión extraocular funciona a través de la captación de los rayos infrarrojos por medio de los receptores cutáneos, los cuales a su vez estimulan los símbolos visuales que están almacenados en el centro de los nervios. Los niños son capaces de percibir extraocularmente más cosas porque son una clase de personas que no tienen Ujú. tantos estudios, o sea, me refiero, son más abiertos de mente, Sí, ¿no? sí, sí. El procesamiento visual extraocular no parece un poco complicado, es un fenómeno más de sensibilidad técnica, ¿no? Como irlos preparando para lo que se viene. Y se utilizaron a 7 niños de edades comprendidas entre los 5 y los 13 años, lo que después en un periodo de entrenamiento especial manifestaron la habilidad de ver con los ojos vendados. Greenberg tenía pensado extender los estudios que realizaba en torno a la visión a niños del Tíbet, en donde realizaría algunos talleres con estos niños de la región. Y en la actualidad hay gente que lo sigue practicando e incluso personas que dan talleres acerca de esta práctica a las personas para desarrollar esta visión extraocular. Sí. O sea, este señor no era nada egoísta, este señor No, sabía que tenía oro en sus manos. sus libros Ajá. estaban allí y yo estoy seguro que estaba planeando algo enorme. Sí, Su esposa comenta que le decía, Jacobo, tú vas a ser Nobel, tú vas a ser premio Nobel. ojalá lo hubiera sido. Pero le voy a decir una cosa, antes, también para la gente, este capítulo estaba dividido en dos partes. Sí, La primera va a tratar de Jacobo Greenberg y sus estudios, comprender lo que él hacía y por qué pudo haber desaparecido. sí, sí, sí. Y el segundo capítulo es hablar de personajes interesantes en su vida, de una señora, una chamana muy importante, y aparte de hablar de chamanes, de la magia de los chamanes y la desaparición de Jacobo Greenberg, para que no se vayan de los dos, y que si quieren enterarse totalmente, se esperen a la siguiente semana que vamos a sacar el siguiente capítulo, ¿no? Sí. Lo que le iba a decir Jacobo Greenberg, ojalá hubiera sido Nobel para que fuera reconocida sus teorías Sí, de verdad. total. Cuando nosotros veíamos entrevistas, era inusual ver a alguien que sí le creyera a él. Sí, sí, sí. O sea, no era como que se estuvieran burlando de él, pero era como que era muy difícil creer lo que él decía. ¿Se imagina que alguien le dijera esa teoría de ver a través de las cosas sin... Yo te puedo decir completamente Ujú. que todo eso no vamos lejos. Cuando te estaba contando a ti, sé que tú decías, no sé de qué me está hablando él, Sí, sí, no sí. sé de qué me está contando. Yo, de no haberme enterado de todo esto, no lo hubiera creído. Te No, no, diría no. que no. Es más, si me dijeran del curso de visión extraocular, como ves que todavía hay talleres ahorita Sí. de eso, que yo viera eso, yo diría que es falso. Todo el mundo, Sí, no solo usted. sí, sí, sí. Y sabes, eso está como que, Pero por eso estaba la advertencia al inicio de este capítulo, ¿no? De sí, tener la mente abierta. pero es que esto es nada de lo que dice Greenberg. O sea, esto es lo Pero más, es lo que a usted más le llamó la sí, atención. pero esto podría ser a lo mejor lo más sensato. Sí, sí, hasta este punto, gente, esto es lo que más tiene sentido de Sí, todo lo que ha dicho Greenberg hasta que lo comprendes de verdad, sí, hasta sí, que sí, te metes en su mundo. sí, ¿Te sí, parece que entremos un poco a su mundo antes de indagar en la siguiente teoría? súper sí. El lenguaje de Jacobo Greenberg. El lenguaje hace referencia a una vivencia que se desea compartir o comunicar a través de su uso. Solamente es efectivo cuando los que participan en él poseen las mismas referencias vividas. En este sentido, existen diferentes niveles de lenguaje que no dependen de la comprensión del mismo, mas no necesariamente de los términos que se utilizan.
Esto quiere decir que Jacobo Greenberg decía que el lenguaje era lo primordial, el cómo compartíamos la información. Y le voy a decir que Jacobo Greenberg tenía en su mente 5 tipos de lenguaje. Es importante decir esto, gente, porque lo que le decía al señor Meneses, yo trabajaba en una escuela de idiomas Sí, y ahí la directora decía que quería implantar el chino, ¿no? Yo le dije que por qué no lo metía como un idioma. Ella me dijo que no lo podía meter porque los chinos te piden entrar a su cultura para enseñarte su idioma. Y yo no lo comprendía hasta que te das cuenta que sí. claro. Tú no puedes hablar un idioma si no vives su cultura. Sí, sí, ¿Cuál sí. es la mejor forma de aprender inglés? Y ahorita Irte allá algún... y estudiar todo. Nosotros que hemos estudiado inglés en ciertos puntos, sabemos que no somos nada cuando escuchamos a un gringo Sí, sí, decir sí, hablar. sí, sí. O un estadounidense, ¿cuál gringo? Perdón. Pero vamos a decirle de los 5 idiomas, un poquito rápido esto, ¿no? Para que lo vaya comprendiendo la gente. El primer idioma se refiere a lo que yo te quiero decir a ti. Como por ejemplo, está bien fría el agua. ¿Qué es lo que te quiero decir? Solo que está fría el agua. Ok, Es lo lineal, lo que te quiero decir. El segundo nivel trata un poco acerca, metiéndole ese sentimiento como de, está bien fría el agua, como de, o me molesta que esté fría o me gusta que esté fría. A mí me gustaría que estuviera muy fría el agua, entonces me gustaría fría, está bien fría el agua, como refrescante. es el plus. Ese es el segundo nivel. Ok, El tercer nivel es una experiencia vivida. Por ejemplo, está bien fría el agua, porque yo ya tengo conciencia de qué aguas estaban calientes antes, qué aguas estaban al tiempo, y esta agua en particular está fría, porque yo ya sé lo que es el frío. ok, La cuarta es entenderlo, esa vivencia, como que me está aportando algo, como, está bien fría el agua, está bien rico todo esto, todo lo que estamos viviendo. A ese nivel, el cuarto y el quinto, quiero decir que casi nadie llega. Y al quinto nivel es verlo todo como una unión de todo mismo. Por ejemplo, el agua estaba fría porque yo necesitaba esa agua fría. Porque si hubiera tomado un agua al tiempo, a lo mejor me hubiera dado un golpe de calor. O porque me hubiera puesto bien ok. mal. Es unirlo todo. Esos son los 5 niveles de Jacobo Greenberg. Sé que los acabo de explicar un poco rápido, pero es entendible lo que quiero Sí, decir, sí. ¿no? Que la mayoría de las personas se quieren dar a comunicar solo con el primer nivel, solo diciéndote las cosas lineales y hay gente que se molesta cuando no entienden el segundo nivel, el tercer nivel, y es porque tal vez todas las personas siempre nos hemos referido en el primer nivel. Sí, Usted es una persona que me ha dicho que le cuesta incluso captar a veces las emociones de la persona, ¿no? sí, sí, sí. Y creo que en eso nos diferenciamos, ¿no? En el sentido de, pues a lo mejor yo soy un poco más emocional, como de, pues si quieres hablamos de ese pedo que tienes, ¿no? Pero no, o sea, es a veces diferente, a veces no sabes que la persona solo quiere decírtelo, ¿no? Sí, sí. Vamos a continuar, ahora sí, metiéndonos a lugares que no deberíamos estar. Señor Vanessa, ahorita va a venir aquí la... La silla, güey. Es que imagínese el grado de contar esto, pero obviamente hay gente que lo ha contado, pero el contar esto y seguir sus estudios sería lo más oportuno. Lo- Nosotros somos gente que, pues, no tenemos nada de ciencia, ¿no? Nosotros hacemos test ahí luego en internet y no tenemos idea de lo que estamos Y hablando de de ciencia. cultura general. Pero ahí sí lo pasamos, güey, ahí sí lo pasamos. Hay que aclarar que ahí sí pasamos eso, ¿no? Le vamos a decir también que el problema no es el pensamiento, sino la confusión del mismo con la realidad. Quizás si pudiésemos desarrollar la capacidad de comprender la experiencia que se esconde detrás de las palabras, eso haría que desarrolláramos una evolución en nuestro lenguaje y fuéramos más directos y más sensatos. ¿Cómo ves esto? ¿Qué cree que si nosotros desarrollamos nuestro lenguaje, cree que podríamos comunicarnos entre todos de una forma más tranquila? Pues sí, sí, claro, güey. Esto es el primer paso a lo de los chamanes, lo que le acabo de contar del lenguaje. Son como las personas que... Entienden todo. Por eso son así como... Todos los chamanes tienen como que un algo de que son buena onda, todos te Ajá, sí, hablan sí. bien, ¿no? Como que, ¿qué pasó, mijito? Sí, pásale. Sí, sí. O, Todos o, o, no- o tiernos. los chamanes que entienden a las plantas lo que quieren decir. O Ah, gente sí, que sabe lo que quiere decir las plantas. Usted me dijo que fue a un lugar a Tepoztlán. sí, pero eran duendes, ¿Eran ¿sabes? duendes? Sí. Oh, unos duendecitos. Es que le dije a una señora, había unos duendes, yo ¿Mm? pensé que la verdad que era un adorno. Y a mí me gusta mucho todo este tema y le dije, señora, ¿me permite tomarle una foto? Y me dijo, no me pidas permiso a mí, Ujú. pídele a ellos. Y les tomé una foto. Hay gente que le cuesta tener este respeto a lo que creen ellos, ¿no? Pues, ¿qué te No, cuesta sí. pedirle un permiso a ellos? Si quieres una foto, pues ya, a lo mejor si tú mismo no crees en eso, pues solo tómasele ya, ¿no? Y son la misma gente que se indigna de Ujú. que no crean también en cualquier cosa que ellos Sí, sí. crean. Pero bueno, vamos a entrar un poco ya a la teoría que cambió todo en Jacobo Greenberg. Esa teoría queremos decirles que si tenían abierta la mente para la visión extraocular, la teoría sinérgica tienes que tener el triple de abierta la mente. Aparte, no solo eso, sino que es literal, piensa en quien quieras de que tenga una teoría
Ujú. y Jacobo Greenberg es diciendo, tengo otra. Sí, sí, sí. Pero, digamos, Einstein. Einstein desarrolló la teoría, sus teorías de la relatividad en que solo existe el espacio y tiempo. Greenberg experimentó en otra misma que existe la conciencia en el espacio y tiempo. Está, Así que Greenberg estaba cambiando todo sí, lo que ya queríamos saber. sí, sí. ¿Sabe también ese suceso, el golpe que sería en la vida? ¿Cómo? Cambiar todo lo que pretendes ya saber, cambiar todo lo que has estudiado durante toda tu vida, que durante toda la secundaria te pusieron a estudiar lo que ya Sí, sabíamos sí, sí, sí. y que de golpe lo cambiara. ¿Sabe el suceso o el golpe que sería para la humanidad todo eso? Sí, sí, sí. Caos. Vamos a empezar con lo que afirmaba Greenberg, ¿vale? Ok. La realidad es percibida como el resultado de una decodificación que lleva a cabo nuestro cerebro a partir de una estructura preespacial y como tal involucra la interpretación realizada por el aparato de nuestra mente o cerebro. Vamos a decirles que primero vamos a hablar un poco técnicamente de lo que decía Jacobo Greenberg y después lo vamos a ir explicando un poco, desmenuzando ya en una plática más aquí de compas, Ok, ¿no? ok. Jacobo profundizó más en su reconocida teoría, la teoría sinérgica, que aseguraba que existe un continuo espacio de energía, pero el humano común solo puede percibir una parte de este. Greenberg profundizó en las técnicas energéticas de los estados mediativos y sugiere que recibió propuestas de agencias militares estadounidenses. Cuando Greenberg estaba desarrollando sus teorías, agencias militares de Estados Unidos lo contactaron porque él estaba empezando a saber cosas tal vez que no debía saber. ¿Por qué usted cree que desaparecía alguien de la faz de la Tierra sabiendo tantas cosas? De la nada. Y fíjate que la gente no tiene una idea, Ujú. pero de lo picante que está este tema, Sí, sí. de lo que le sucedió a este señor, en serio. Está impresionante. Lo de la CIA, ¿Mm? digo, lo de agencias que están interesadas en su trabajo, es una locura, Es güey. solo la Es cerecita de del pastel. película, Sí, ¿sabes? es solo la Es cerecita. de película, güey. Es como, imagínate que las agencias que saben todo, la agencia de central de información, que no sepa lo que estás haciendo o que lo sepa demasiado. Yo me acuerdo demasiado un video de Dross, no sé, sí lo vimos juntos, me parece. El viajero del tiempo. No me acuerdo si era el viajero del tiempo, Ah, sí, pero el el que le que, estaba el de la CIA, ¿no? Que le estaban... pero que podía ir a lugares y que la Ese, CIA se comportaba como si supiera todo lo que estuvieras ese diciendo él. cual, güey, sí, Sí, ya sé sí, cuál. es un videazo, gente, donde lo hacían viajar a otro lugar, a otro mundo, según los casos que dice de la CIA, están en la CIA, Ajá. son documentos revelados por ellos, y parecía, lo que Chavo dice que le daba miedo, no es que la CIA, ¿cómo se llama? No es que la CIA lo estuviera mandando a ese lugar, sino que la CIA se estuviera comportando como si ya supiera lo que hay en ese Sí, lugar sí, sí. y solo quisiera confirmarlo. Sí, sí, sí. Vamos a continuar con todo esto porque si no va a ser un rollo. Ay, ay, ay. Vamos a entrar, vamos a entrar. El doctor Jacobo Greenberg se basaba en una teoría que él llamaba sinérgica y que sintérgica, perdón, y que su postulación fundamental es la que surge como el resultado de tres procesos de la interacción. El primero de ellos es una interacción entre los elementos neuronales, capaz de crear un campo energético complejo denominado campo neuronal. La segunda interacción ocurre cuando el campo neuronal se pone en contacto con la estructura energética del espacio. La interacción entre el campo neuronal y el espacio crea un patrón de interferencia que se denomina estructura enérgica de la experiencia. Y el tercer proceso de interacción ocurre entre la estructura enérgica de la experiencia y un proceso central. Esta interacción es la más misteriosa de todas, implica la existencia de una focalización enérgica realizada a través de un hipotético factor de direccionalidad. Sé que no lo entendió nadie, ni nosotros nada, así que se acabó el No, vamos a explicarlo un poquito, Fidor Meneses. El hecho de que Jacobo Greenberg, esta teoría fuera tan interesante, es que él decía que el presente, el espacio-tiempo, era realizado por nuestra mente, era concebido por nuestra mente, que adentro de nosotros hay un campo neuronal, donde tenemos las neuronas que se reaccionan ante estímulos. Cuando estas neuronas empiezan a reaccionar, se conectarían a otro campo neuronal más arriba de nosotros que se llama estructura enérgica de la experiencia. La experiencia es todo lo que ya vivimos. O sea que nuestras neuronas solo reaccionan a experiencias, mas nunca reaccionan a lo que queremos. Y el último es el proceso central, que es donde todo se desarrolla. Hay un proceso central más arriba de nuestro campo neuronal, donde estaríamos todas las conciencias conectadas si pudiésemos llegar a ese proceso. A ese nivel. Pero nosotros no tenemos ese nivel de capacidad de la mente abierta para llegar a un proceso más arriba.
Le voy a explicar un poco de las experiencias más adelante, ¿O pero va? primero vamos a decir lo que dice Jacobo Greenberg. Sí. De acuerdo con la teoría sinérgica, cualquier ser vivo con la capacidad de experimentar o de sentir sufre los tres procesos de interacción. Obviamente los niveles de experiencia de cada ser dependen de la complejidad de su campo neuronal, y esto a su vez de la complejidad del cerebro en el cual surge el campo. Para realizar este estudio, Greenberg avanzó en técnicas que permiten conocer en cuánto llega la información al cerebro, cómo la está procesando y cuáles son las áreas, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo de este cerebro y cómo interactúan entre ellas o cómo reaccionan las neuronas cuando ataca cierto campo nada más. Ok. En las últimas investigaciones que estaba realizando el doctor Greenberg, estaba comparando el estudio del funcionamiento del cerebro de personas normales con los de chamanes y personas dedicadas también a la magia, o magia negra o base de limpias. Jacobo recorrió México para buscar chamanes y estudiarlos todo eso. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, ¿vale? Y aquí fue donde conoció a Pachita. A partir de todo esto, Pachita es el personaje más importante dentro de esta historia para Jacobo Greenberg. Sintergia es un neologismo que integra los términos síntesis y energía. Se refiere a tres parámetros físicos que son coherencia, densidad informacional y frecuencia. Sé que la gente ahorita está como, chale, ¿qué está hablando ese vato? ¿Qué está ¿No? pasando? Sí, pero vamos a hablar de la conciencia. No recuerdo bien los nombres. Permítanme esos. La conciencia, la coherencia, la densidad informacional y la frecuencia. Coherencia se refiere a la similitud de la organización de las tres partes de un todo. O sea, todo tiene que tener coherencia. Sí, sí, sí. Densidad informacional se refiere a la cantidad de información que es capaz de contener nuestro cerebro. Frecuencia hace referencia a la velocidad con la que un cuerpo o un campo energético se manejan. Estos tres componentes actuarían de manera sinérgica, es el término que decimos de la sinergia, y de esta forma, mientras mayor sea la sinergia, mayores serán la coherencia, la densidad informacional y la frecuencia. Le voy a empezar a explicar un poco, ¿no, señor Meneses, sin meternos en tantos términos? A ver, gracias, güey, gracias. El señor Jacobo Greenberg hablaba acerca de que la realidad que tenemos tal y cual no existe. ¿Le parece que le lea los últimos términos antes de esto? Porque son términos que si nos ve alguien que ha leído sus libros, sabe que son importantes. Dímelo, dímelo, dímelo. Dímelo. La látice. La teoría sinérgica afirma que la realidad es el producto de la interacción entre la látice y el campo neuronal, y que los diferentes niveles de la realidad están relacionados con las características de esta interacción. La látice es la estructura fundamental del espacio. Es una red o matriz energética hipercompleja de absoluta coherencia y total simetría. Sirve para obtener la información del universo a cada uno de sus puntos. El cerebro humano está constituido por 12.000 millones de neuronas. Cada neurona al activarse produce un diminuto cambio de potencial eléctrico. Activa un código de señales también eléctricas y todo eso para modificar lo que estamos viviendo. Vamos a decir que todo lo que conocemos ahorita no existe. Sí, No sí, solo sí. le refiero a estudios, sino le refiero a todo lo que estamos viendo ahorita mismo no existe. El señor Jacobo Greenberg hablaba de la coherencia, densidad de la información, cómo manejaba la información y la frecuencia. Todo lo que tenemos nosotros que ver es coherencia. Obviamente no vamos a salir ahorita mismo al patio y vamos a ver una persona de 4 metros Sí, porque sí, no sí, es sí. coherente. Es como si literalmente me estás diciendo como si fuéramos números. Sí, sí, sí. Nosotros como Ajá. una computadora literal Sí, sí. fuéramos números. Es como que arriba de nosotros está la látice, que es el campo neuronal donde todo es perfecto, donde todo se conecta. Nuestro campo neuronal ha sido creado a base de experiencias. ¿Cómo decirle? Cuando nosotros éramos niños, tú estabas llorando porque tenías hambre, ¿no? Avanzando un poco más, no quiero poner el ejemplo tan burdo del hambre, sino me quiero decir cuando su mamá le pegaba, a usted así como, ¡pah! ¿Tú sabías que te dolía? No me pegaba así, pues. Con un anillo, ¿no, güey? Pero tu mamá te pegaba y tú sabías que era dolor porque Ok. ella te empezaba a hablar de otra forma. No solo te pegaba así de... Sí, 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 entiendo. Tú mismo sabes cuando una persona te pega normal y cuando te pega para hacerte daño. Ok. Yo vi te pellizco acá, en la pierna, nadie lo vio. Así, Ah, pero si te pellizco en la pierna, tú sabes, ponemos coquetos. pero tú sabes que es dolor porque tienes la experiencia de que eso duele. Ok. Si tú nunca supieras que te están pellizcando y que eso duele, no sabrías cómo reaccionar ante ese estímulo. O sea, lo que Jacobo Greenberg intenta decir que todos los estímulos que ya tuvimos solo se basan a través de experiencias, más nunca de lo que queremos sentir. O sea, todo lo que nos han preconcebido es porque desde niño nos lo han inculcado. Que esta pared es gris porque nosotros pensamos que es gris o porque nuestras neuronas ya están tan enfocadas en que eso es gris. Ok. Por eso Jacobo Greenberg se empezó a interesar demasiado en los chamanes.
Iba a decir algo. Perdóname si estoy muy tonto, Ujú. pero me estás diciendo, Sí, sí. a lo mejor digo una sandezota, pero como si de verdad el, el todo, la matriz y todo eso está conectado con nuestro cerebro. Sí. Pero como si todo eso, todas las emociones, experiencias y todo lo que yo creo que he vivido desde mi fecha de nacimiento, lo veo sí porque yo, por la coherencia lo estoy viendo así, Sí, no sí. por la primer base que dices, pero que en realidad, si no tuviera eso, se vería como solamente Sí, una como que energía, güey, tú pudieras una red. hacer lo que tú quieres. Ok, Tú pudieras diseñar el futuro presente que tú deseas. Si tú dominaras tu cerebro y tú estuvieras ok, conectado con la látice como uno solo. ok, Tú sales ahorita mismo a la calle y no tienes dinero. ¿Por qué? Tú no quieres tener dinero. ok, Si tú pensaras que tú tienes demasiado dinero, pudieras manejar la realidad a tu antojo. Todo lo que estamos pasando ahorita, todo lo que ya pasamos, se llama espacio. Todo lo que concibimos en la mente actualmente se llama espacio. Y lo que no hemos concebido o lo que nunca concibimos como el pasado se llama tiempo. Por ok. ejemplo, un tiempo futuro, no sabemos lo que va a pasar de aquí a unos años. No, vamos a pasar en un minuto. Ajá, no sabemos lo que va a pasar en un minuto. A lo mejor ahorita se cae la cámara y tenemos que ponerla y volver a iniciar esta parte, pero nosotros no sabemos lo que va a pasar en un minuto porque nunca lo hemos vivido. No tenemos ese Ok, consentimiento. ok. Nosotros no podemos imaginarnos algo que no hemos vivido. Recuerdo mucho el capítulo este de Rick y Morty de la última temporada, de un chavo que dispara un portal y no se puede ir, el Rick. Es porque él no sabe lo que hay después, porque su mente solo llega hasta este momento. Ok, ya entendí. Nosotros podemos diseñar el futuro como queramos, pero no somos capaces de hacerlo porque no tenemos una mente tan abierta. El tiempo pasado es tampoco nosotros no lo podemos imaginar, no lo podemos ver a través hasta que te muestran fotos. Cuando te muestran una foto de, oye, Sí, aquí sí, éramos sí, sí, nosotros, sí, como tú sí. de, Simón, y ya te empiezas a A imaginar cómo recordar. ellos vivieron. Hasta de un día, ¿no? Sí, sí. Qué loco. Y nosotros también somos así. Nosotros sabemos cómo son los lugares porque los hemos visto. Sí, sí, Y sí. siempre vas a recordar a la persona o al lugar como la última vez lo viste. Nunca lo vas a recordar como los momentos que sí pasaron de verdad. Siempre la última experiencia o el último golpe que te deja la persona es lo que te queda de esa persona. Ok. Mm, Yo le quería decir también que todo esto se une en el sentido de decir que en el espacio-tiempo existe esta látice, que es la conciencia universal. Si nosotros quisiéramos desarrollar diferentes técnicas, diferentes cosas, salirnos de esta realidad, lo podríamos hacer según Jacobo Grinberg. Los experimentos del doctor Jacobo Grinberg estaban llegando hasta el tal punto que él quería pasar información de aquí a una persona de Egipto, sin necesidad de celulares, de India, sin necesidad de celulares, sin necesidad de nada. No, y con esa tecnología, Ujú. bro. Imagínate que haría el señor Greenberg con un iPhone ahorita. Sí, 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 o sea, el hecho de, no, pero el hecho de que ya tienes todo en tu celular, No, el sí, hecho de que sí, tienes la sí. información a mano. Pero el señor Jacobo Grinberg, el hecho de que esté contrarrestando tantas teorías, pero solo por chamanes, es lo que más me llama la atención. Sí, también a mí. ¿Por qué él se empezó a interesar en chamanes? No vamos a hablar de chamanes en este capítulo tanto, no nos vamos a sumergir, No. pero el por qué se interesó en chamanes, porque esas personas conviven más con la naturaleza, porque esas personas no tienen tanta información. Las personas les pueden llamar ignorantes, pero ellos viven a su forma, Sí, ellos saben a su forma. sí. Ellos tienen una forma de aprender un poco empírica, en el Sí, sentido sí. de solo se basan en experiencias, Sí. nunca se basan en un registro. Ellos viven el día a día y es lo que le interesó a Jacobo Grinberg. Estas personas no estaban tan podridas de la mente. Cada vez que vas aprendiendo un poco más, tú mismo te vas podriendo en el sentido de alimentas tu cerebro, pero hemos visto que los mayores genios del mundo son personas solitarias, personas que no les gusta convivir. ¿Y tú crees, perdón que te Ujú, interrumpa, sí, güey, eso sea como algún tipo de don? ¿el de ellos? Sí. ¿El de los chamanes? Ajá. Sí, porque al final de cuentas, ellos tienen ciertas habilidades, ¿no? ¿Pero crees que ellos estén como conscientes No. de lo que ellos son? Sí, sí saben lo que son, pero no qué tan importante podría ser Ajá. su uso de ellos en las experiencias o en la creación de la vida. Hace rato que dijiste de que mucha gente podría decir que son ignorantes Ujú. y hasta la fecha es un tema muy tabú Sí, ahorita, como de decir, voy con chamán. un chamán, pero la mayoría de los casos de los que vamos a hablar en el otro episodio, Ujú. sí son de gente que no tuvo a No lo mejor tuvo. ningún tipo de Ajá. estudio, que jamás pisó Así, una escuela una escuela, güey. para decir todo lo que dicen, ¿no? Claro, pero sí está,
está impresionante. También como están conectados, como lo que dijiste, con la naturaleza ¿Mm? y tienen una empatía todos muy, o sea, Muy como, única, ajá, muy única. Ese tipo de personas como que tienen saben esa entender vibra. todo. Claro. Vamos a leer un párrafo más, señor Sí, Meneses. sí, sí, claro. De acuerdo con el modelo sintérgico, la conciencia es un atributo de la látice, del espacio-tiempo, cuyo estado fundamental o básico constituye también el estado primordial de la conciencia, lo que bien podría denominarse conciencia pura. La luz, el sonido, el dolor y todo tipo de experiencias subjetivas no se encuentran en la actividad del sistema nervioso central, ni en ningún factor externo del espacio-tiempo. La experiencia es el resultado de la interacción que sucede en la zona liminal donde el campo neuronal y la látice convergen. De la misma forma, cada punto de la látice contiene la totalidad. Así cada experiencia sería una vivencia de la totalidad por la totalidad. La imagen se ve a sí misma, el sonido se oye a sí mismo. Lo que quiere decir esto es que todo está diseñado solo por nuestra mente. Todo lo que nosotros concebimos es solo porque nuestra mente así lo quiere. Sí, sí, Que sí. la luz ni siquiera es algo que sea un objeto palpable, en el sentido de que no alumbra. Solo nosotros Sí, tenemos sí. esa idea de Sí, que esto tenemos una idea. alumbra. Sí, ok, ok. Todo se basaría en experiencias, señor Meneses. Entonces, aquí es donde tú mismo te harías el cuestionamiento de cuántas cosas no se resolverían solo con este lineamiento, de que las cosas son experiencias. Nosotros vamos viviendo el día a día, conociendo personas, y si esa persona, hay que decirlo que un poco las experiencias es ser un poco juzgón o discriminador. Si una persona se viste de tal manera, la van a juzgar o la van a discriminar, porque, no sé, estoy hablando de gente que se viste en la moda chola, todo el mundo lo juzga porque ya han tenido experiencias con ese tipo de gente, ¿no? Ok. Y no sé, no solo estoy hablando de eso, sino estoy hablando de gente buena incluso. Todas las personas que piensan que van a la iglesia, pensamos que son buenas solo porque asisten a una iglesia, ¿no? Cuando muchas veces es el caso totalmente contrario, ¿no? Sí, sí. Pero la experiencia ya está ahí. Sí, sí. Si yo un día me siento muy mal y me hace bien, voy a un partido de fútbol, a jugar, a echar la reta, y me siento bien, qué voy a entender con eso? Que el fútbol me está curando lo que yo estoy haciendo y solo lo voy a hacer a base de las experiencias. Y toda la vida se ha basado en eso, en repetir los procesos que diariamente vivimos. Ok, güey. Nosotros nos levantamos a tal hora porque debemos levantarnos a esa hora a trabajar. Nosotros nos hacemos esto porque debemos comer, porque tal, porque el huevito nos supo chido porque sabemos que Sí, un sí, huevo sí. es así. Sabe chido, que tiene ese sabor, tal cosa. ¿Usted ha vivido experiencias así? O sea, como que usted sabe por primera vez lo que es una cosa actualmente. ¿Cómo? O sea, como que por primera vez esté viviendo ciertas situaciones de su vida y que eso le esté quedando como una experiencia para futuras acciones. Pues últimamente no, me ha pasado más como con errores, ¿no? ¿Con Con errores? errores. Cuéntenos un error, señor Meneses. No, Es güey, un que me error. andas quemando, güey. ¿Qué mal yo? Algo que te quería decir que es inevitable pensarlo, güey. ¿Mm? ¿Qué pasaría si una de esas personas que tiene ese poder de interaccionar con esa parte, güey, tuviera intenciones malas? Uf. Es que la gente no sabe hasta dónde estamos llegando por lo de Pachita, Ajá. pero si una persona supiera cómo crear la realidad a su antojo, esto sería el fin de muchísimas cosas, ¿no? No podríamos hablar de la teoría sinérgica sin Pachita. Así que por eso vamos a entrar un poco más en el siguiente capítulo a ese Sí. tema. Pero lo que él quiere decir es que Pachita es una curandera muy famosa aquí en México. Bueno, falleció la señora ya hace un tiempo. Sí. Era muy famosa, pero por el hecho de crear la realidad a su antojo. En el sentido de cuando ella operaba con un cuchillo de cocina, Sí. sin quirúrgico, sin tener bueno, no estaba bien desinfectado, no estaba en un lugar puro, estaba ahí en su casa, ¿no? Donde ella operaba, ella lograba componer a gente del riñón, de los pulmones, Sí. de ciertas enfermedades Deja únicas. tú eso. Hacía operaciones que en ese tiempo eran imposibles. Sí, sí, Con sí. la tecnología no había manera. Mm, Mira, es un tema totalmente para mañana. sí, sí. Digo, Bueno, totalmente para otro episodio, pues, pero es que está de locos, usted pero, cuente un poco, adelante un poco. Lo que ah, vamos a hablar es más acerca de ellos. ajá, de los Mm, chamanes. De Pachita, lo primero que yo me atrapó mm, fue que no encontré ninguna persona sí, sí. como que la desmintiera, aparte de que me encontré sorpresivamente con demasiados comentarios en YouTube de personas que afirman que la Ella sí. conocieron, que de chiquita las ayudó a esto, y hay una canción de un tipo famoso, Sí, perdona que no sí. me acuerdo el nombre,
pero que se llama Pachita y se la escribió porque dice que le ayudó también a él como que a cantar y así. El Tri le hizo una canción a María Sabina. Sí, de hecho él se quedó, el que te estoy contando que hizo la canción se Ujú, quedó de como enfermero, digámosle, ujú. como auxiliar de Pachita, ayudarle a las operaciones. También el señor Jacobo Greenberg estuvo con ella Sí, bastante sí. tiempo. Él presenció, él quiere decir que en su libro, él presenció las operaciones de Pachita, que mañana le vamos a explicar más a fondo. El primer encuentro que cuando Ujú. les contemos Se van a es volver locos. increíble, güey, es Pero increíble, él güey. presenció las operaciones de Pachita y él fue ahí donde él dejó de creer en todo lo que creía. Sí, sí, claro. Porque mucha gente tiene que ver las cosas para creerlas. Obviamente es normal que tú tienes que ver lo que está pasando para tú creer ese tipo Y de cosas. aparte era un hombre de ciencia Sí. que ha estado estudiando, pero Tiene toda su doctorados. vida, o sea, es un señorazo, güey, Sí, sí. ¿sabes? Y que aún así él fuera capaz de decir, tal vez nos estamos equivocando en el Sí, enfoque de la vida. Este tipo de teorías también tiene que ver un poco con la doble rendija. sí, sí, ¿Recuerda esta teoría muy conocida? sí, 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 Si no la conocen, le vamos a dejar aquí abajo un video que la explica demasiado bien. Hablando de esa teoría, te dice que los átomos saben cuando los observas. sí, sí, Eso fundamentaría un poco la teoría de Jacobo en el sentido de, nosotros ahorita mismo no ocupamos la terracita que tenemos acá, ¿no? No la ocupamos para nada, porque está cerrada la puerta, porque no interactuamos con ella. Lo que quiere decir Jacobo Greenberg también es que la realidad se va desarrollando a medida que nosotros vamos viviendo. sí, sí, claro. Cuando nosotros abramos esa puerta, vamos a ver la terracita tal cual está, porque es la coherencia que tiene nuestra mente. Y también cómo maneja nuestra densidad informacional de que va a esta velocidad, ¿no? Cuando abramos la puerta no vamos a ver nada blanco, obviamente, ¿no? Ni siquiera nosotros creemos que eso vaya a pasarnos a nosotros, porque nosotros ya llevamos 22 años de vida y no creemos que eso se debe hacer desde muy jóvenes, tal vez, ¿no? Sí, sí, Pero en el sentido de, imagínate cuando tú salieras a la terraza a ver lo que tú quieras, así abrirla y ver la sí, sí, terraza de tus sueños. sí, poder interferir con la Sí, sí, realidad, con eso. pero no podrías interferir tanto porque la gente no podría verlo de la misma manera que tú. Es lo que decía Greenberg, que tal vez el problema de la comunicación es eso, que no todo el mundo ve las cosas de la misma manera. Aparte de que también estaba un poco escandalizado lo poquito que sé cuando tenía conferencias, Ujú. así la gente se escandalizaba de que, ay, ¿cómo es Sí, posible? la gente suele ser muy espantada en el sentido de suele tener muchos paradigmas, ¿no? Sí, sí, El sentido de decir, "Bueno, no, no, eso no existe, no creo que fue exista, ¿cómo va a pasar eso?" Creo que la gente suele ser más creyente en el sentido de solo prefiere creer a prefiere investigar. sí, sí, Se creen o se quedan con la parte que debían saber. sí, sí, Yo quiero decir que yo era una persona que obviamente cuando tú me contabas, güey, no me interesaba nada por el solo el hecho de que no me interesaba. sí, sí, De que era una cosa de, no voy a investigar algo que se me hace muy tonto. sí, 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 Y también tal vez yo, porque usted solo me contaba muchísimo de la visión extraocular. Era como, incluso creo que en mi mente estaba almacenado en el sentido de, güey, pues si yo no lo puedo desarrollar, ya para qué lo estudio. sí, sí, y es que yo también, fíjate que lo que me enamoró de Greenberg fue eso, ¿no? Su Lo de barba. Pachita y todo eso, su barba Ujú. está chula, güey. Sí. Pero sí, fue muy loco como cuando me llegaste a explicar todo eso, güey, de lo de, porque Ujú. antes de grabar el podcast, no teníamos planeado grabarlo, No teníamos plan. eran pláticas que íbamos a Sí, sí. tener cuando lo tuvimos, pero sí lo he llegado a entender y todavía me impresiona más, güey. Sí, sí. Cuando vuelves a entender a Greenberg y vuelves a Sí, leer sí. sus libros, es wow. Te quería decir algo, güey, que lo que estabas diciendo un poquito como lo de doble rendija Ujú, y jugando con todo lo que hemos estado hablando a lo ujú. largo del capítulo de la información, de cómo se vería Pues sí. sin un bebé que no tiene nada, no tiene ninguna experiencia anterior. ¿Tú crees que realmente ellos así vean cómo No, es en realidad el mundo no. cuando están bebés? Como sería si no lo vieras como sin conciencia. No, creo que ellos van desarrollando la misma conciencia en el sentido de, es un cubo rojo. ¿Cómo? Rojo. Porque ya te están diciendo cómo es un cubo rojo y en tu misma mente ya estás grabándote qué es el rojo. No, sí, Que todos los colores de este tipo, ay, perdón, este tipo porque tenemos al revés, es rojo. me refiero a un bebé así recién nacido de... Está comprobado que un bebé los primeros tiempos, el primer mes a lo mejor está ahí nada más Sí, sí. existiendo, ¿no? No sabe ni qué está pasando. Ahí anda nada más Te existiendo. lo interpreta demasiado bien. Así de los bebés que hacen así. Sí, sí. Y pues, no sé, a lo mejor si no tienen ninguna experiencia previa, ¿crees que lo vayan adquiriendo? O que solamente, pues no vean por qué.
acaban de nacer. Aparte de que acaban de nacer, es porque no han concebido un poco lo que es el mundo, ¿no? Sí, sí. Cuando un ciego ve por primera vez, dice que está tan impactado que no puede describir lo que está viendo en el mundo. Que por sus primeras cosas que ve en el mundo es la cara de las personas que están ahí, es porque ya también desarrollaste ese sentido en los oídos. Lo que usted dice, ¿cómo le transmitirías a un bebé la conciencia de lo que es el mundo, ¿no? Lo que usted pretende Sí, decirle. sí, sí. ¿Cómo le dices cómo es la casa? ¿Cómo lo está viendo igual que tú? Yo no sé tal vez cómo usted ve las cosas. Yo no sé tal vez cómo yo veo las cosas. Tal vez cada quien las concibe como puede y como quiere. Sí, sí. Tal vez nosotros nunca nos hemos puesto a detener eso de que cada quien tiene su percepción de la realidad de una manera diferente. Que al abrir los ojos no todos estamos viendo lo mismo. Ah, ok. Por eso los gustos suelen ser muy diferentes. No me refiero solo a, no sé, iba a decir mujeres, pero me refiero no solo a los gustos de lugares, de cosas así, o de Sí. experiencias que pasas en algún lugar. No suelen ser las mismas porque no sabemos cómo está viendo la otra persona. Otro paréntesis, no estamos viajando un poco, pero te quería decir una opinión tuya. ¿Mm? ¿Tú qué crees que sea con las personas que tienen enfermedades mentales, Sí, eso lo iba a decir hace rato a usted. con ese tipo de cosas? Bueno, Mm, como con de los tipos de lenguajes de realidades mm, y de interacciones y de todo, y de cómo tienen las experiencias. Obviamente tienen totalmente distinto al sí, mundo, sí. como lo vemos a lo mejor al revés, totalmente diferente. ¿Cómo tú crees que realmente ellos lo vean? Bueno, pues Es sí, que, güey, ¿sabes? por ejemplo, la enfermedad que más me llama la atención, la enfermedad mental que más me llama la atención es la esquizofrenia, Ujú. por el hecho de que escuchar voces creo que debe ser lo más horrible, ¿no? Lo más Sí, lo que me da pesado. paz. Ajá. Y creo que la realidad que ellos crean es muy, muy atormentadora, ¿no? El hecho de que incluso llegan a ver cosas, incluso llegan a ver personas. Yo no me puedo concebir cómo una persona puede estar enferma mental a ese punto. Sí. ¿Qué sucesos te llevan hasta ahí? Obviamente creo que si una persona está viviendo eso, espero que lo pase, obviamente, que hay medicamentos, ¿no? Que logre superar o estabilizarse, pero el hecho de, yo conozco una persona con esquizofrenia, usted mismo lo ha visto aquí en la calle Sí, sí, sí. gritando, él suele ver a su hermana que falleció hace un Sí, sí, tiempo, sí. y debe ser horrible imaginarte siempre eso, ¿no? El hecho de... Una cosa de esas personas es que les dicen locas y a veces, si de verdad prestas atención a qué están diciendo, Ujú. es muy curioso, Sí, sí, sí. pero que da miedo. Sí, a veces tienen tanta coherencia en lo que están diciendo, en lo que están hablando, en lo que están navegando, que quedas pensando de, wow, igual y no está tan mal Ajá, como es que no sé, pensamos. está extrañísimo. Esta persona que les digo, lo solemos encontrar en las calles a veces, y es una persona que si te pones a tener una conversación con él, no tiene el sentido de la realidad. Él no sabe lo que está pasando con él, pero él sabe todo lo que ha pasado. Por Sí. ejemplo, un día me dijo a mí que venía de ver a la reina Isabel. Vivimos en México, ¿no, bro? Y es como, me dijo, no, sí, neta, cuando la reina Isabel, y me dijo todos los protocolos que se hacen cuando conoces a la reina Ajá, Isabel. es que sabe quién es la reina Ajá. Isabel y que es de Y Inglaterra, es de que es la Inglaterra. reina y Sí, sí, todo y eso, todo pero... lo que pasa. O sea, Ajá, los protocolos hay muchos que nosotros ni siquiera nos sabemos y él diciéndome todo lo que hacen para entrar a verla, que quién sabe qué. Y así es como de, pero es vaya. que podría decir la gente como de que a lo mejor es que es una persona como que sí, no es, es una persona que verdad Sí, está está mal. ida. Sí, O sí. sea, sí O sea, la está... gente a lo mejor no, porque no lo ha visto nunca en persona, ¿no? Ajá, pero es que sí es un caso muy curioso Sí, porque sí sí. está muy, muy, muy ido, pero sí llega a tener unas pláticas que no están, No son normales que para no una es lo persona que que tú esa crees persona, así. ajá, claro, güey. Y eso es lo que más me llama la atención, el hecho de que esa persona la crean loca Sí, sí, y que tenga tanta coherencia que ni siquiera puedas explicar por qué lo que está diciendo él es muy cierto. sí, sí. Le estaba buscando aquí un poquito más de información que quería leerle antes de cerrar el capítulo, porque obviamente ya el siguiente capítulo va a ser abordando lo que enseñamos hoy y lo que dijimos después, ¿no? Aquí decía, según los reportes de investigaciones, Carlos Castañeda es otro gran Sí, chamán, por así llamarlo, es investigador chamán, ajá, sufrió muchos ataques de los seres inorgánicos, que son los seres que existen en otro mundo, según ellos, y de otro debido a los viajes que tenía y hacía en el segundo tensión por el medio de un ensueño. O sea, llegar a esta realidad que nosotros no conocemos, que vamos a explicar un poco más en el caso de Pachita, que se puede llegar de diferentes formas. Vamos a ver en el siguiente capítulo que hay personas que llegaban a través de drogas alucinógenas, ah, sí, sí. hay personas que llegaban a través de rezos, Hay personas que llegaban en meditación meditación, en sueños. y el caso más impresionante ¿Mm? no sabía explicarlo. Sí, sí, sí.
Ese es el gran problema. ¿Te imaginas tener todo ahí enfrente de ti, todo lo que siempre has buscado, todo lo que siempre has soñado? Y que no te puedan ¿Ah? explicar qué pasa. Creo que ese es el punto principal de las experiencias, ¿no? O lo mejor que puede existir en las experiencias. Sí, sí. Ese grado. Y aquí tenemos demasiadas información. Aquí le vamos a dejar abajo. Bueno, le voy a poner ahorita mismo las imágenes donde aparece el nombre de Jacobo Greenberg en los documentos de la CIA. Y señor Menes, ¿le parece si lo vamos dejando por aquí? Sí, sí, me Para parece que bien. en el siguiente capítulo ya toda la información que aprendimos hoy la La, involucremos mañana. cabe aclarar, Ah, las horas de semana. cabe aclarar que el siguiente capítulo trata de magia, Ujú. romance, desapariciones, espías, Sí, sí. peleas, güey. Sí, sí. Está de Y locos, que güey. todo lo que aplicamos hoy de la conciencia, que todo se basa a través de las experiencias, va a ser lo primordial de lo que vamos a hablar y por qué los chamanes, gente sin preparación, es lo más importante en esta teoría. En esta teoría. Así que, señor Meneses, gran capítulo. Me Gran, gustó mucho gran, estar a gran, tu lado. gran, gran. Así que, señores, si les gustó este capítulo, no olviden dejar like, suscribirse, comentar, dejarnos ideas para los siguientes capítulos. Y de verdad ya nos vamos a poner las pilas. Vamos a hacer capítulos más seguidos. Y a traer invitados Invitados, posiblemente. sí, sí, sí. Se podría Como traer la aquí, reina Isabel que la otra vez me invitó. Me invitó ya. pero vamos a traer invitados y gente no solo de nuestro ámbito social, sino gente que le va a venir a contar experiencias únicas que han vivido. Ah, güey, está ya. Padre, padre, Así padre. que, señores, gracias por ver. Esto fue My Trip. Muchas Jacobo gracias. Greenberg. Jacobo Greenberg, parte 1.